Bueno, si os parece, vamos empezando. Me he reunido con el jefe del Estado, hemos hablado de España, hemos hablado también de política internacional en lo que concierne a España, hemos hablado de la situación, digamos, de bloqueo institucional que podría producirse si finalmente ningún candidato a la presidencia del Gobierno solicita al jefe del Estado ser propuesto para la investidura. Hemos hablado también de la situación política en Cataluña después de la declaración de ayer del Parlamento de Cataluña. Le he transmitido a este respecto que en caso de que hubiera una investidura del Partido Popular, nuestro voto sería negativo. Le he explicado también que en caso de que se abriera la opción a otra alternativa, a un gobierno de coalición de izquierdas, pues bueno, esta ha sido nuestra propuesta en los últimos 7 meses. A nosotros es lo que nos gustaría, que en España hubiera un gobierno de coalición de izquierdas, pero seguramente no somos nosotros los que tengamos problemas con esta opción. Parece que son otras fuerzas políticas las que tendrían dificultades a la hora de plantearse gobernar con Unidos Podemos, y creo que digo una obviedad si señalo que lo que ocurrió ayer en Cataluña y lo que ocurrió el otro día con la mesa del Congreso dificulta seguramente que el Partido Socialista pudiera llegar a un acuerdo, aunque solo fuera de investidura, con el nuevo Partido Demócrata Catalán y con Esquerra Republicana, pero en cualquier caso nosotros tendríamos los oídos abiertos. En lo que respecta a cuestiones de política internacional, hemos hablado, por supuesto, de Europa y hemos hablado también de las elecciones en los Estados Unidos. Por mi parte, nada más, encantado de responder a sus preguntas. Buenas tardes, señor Iglesias. En esta conversación que ha mantenido con el monarca, la cuarta vez que acude a Zarzuela... Tercera, ¿no? Bueno, ha habido 4 rondas. Yo creo que no se ha... 4 ya ha habido. Sí. Bueno, 3 en la anterior legislatura y esta es la primera de la 12ª. Bien, yo lo que quería preguntarle era, no que nos cuente detalles de lo que le ha dicho el rey, obviamente, pero sí qué impresión ha sacado usted de cómo se encuentra el jefe del Estado después de este bloqueo político, esta situación, si le ve usted preocupado porque vayamos a terceras elecciones y si usted contempla esa posibilidad, y luego si tiene usted la impresión de que efectivamente el rey va a proponer esta tarde a Mariano Rajoy. Gracias. Bueno, con respecto a los estados de ánimo del jefe del Estado, por lo que le he tratado, es un profesional y no revela estados de ánimos y cumple las funciones previstas en la Constitución con absoluta solvencia y es perfectamente consciente de sus atribuciones y que, a diferencia de lo que pensaron algunos líderes políticos, el jefe del Estado no está para presionar, para influir en ningún dirigente. Es evidente que ante una posible situación de bloqueo, pues todos los ciudadanos compartimos esa preocupación y el jefe del Estado también. Sospecho que es posible que Mariano Rajoy, si no cuenta con los apoyos necesarios, no solicite al jefe del Estado ser propuesto. Yo creo que esto es lo que va a ocurrir y lo creo porque he escuchado al portavoz del Partido Popular, al señor Rafael Hernando, hablar señalando esta posibilidad. Eso abriría, sin duda, un escenario complicado. Creo que esta mañana ha habido también unas declaraciones del portavoz del Partido Socialista. Me lo ha transmitido el jefe del Estado porque se lo había contado Rivera antes, pero no he podido contrastarlo, en la que señalaba que ellos no pueden plantear una alternativa. Claro, si hoy Mariano Rajoy no se propone y si el Partido Socialista pues tampoco se propone y no busca un gobierno de coalición con nosotros, estaríamos en una situación de bloqueo sin precedentes y habría que buscar soluciones. Respecto a las terceras elecciones, fíjese, no creo. Creo que si avanzáramos ante una situación así, creo que Ciudadanos cambiaría su abstención por un voto a favor y que eso sería de alguna manera la excusa que necesitaría el Partido Socialista para facilitar un gobierno del Partido Popular.
no es una reflexión muy original, lo piensa mucha gente y creo que se ha hablado de esto en muchos sitios. No creo que haya terceras elecciones. Señor Iglesias, si me permite, noto en su intervención un tono un poco descriptivo y quizá como a la expectativa. Entonces me pregunto si usted ha renunciado definitivamente a tomar la iniciativa en el caso de que hoy ocurra lo que usted prevé y lo que casi prevemos todos, o se animaría a levantar el teléfono y a decirle a Pedro Sánchez: oye, vamos a ver si intentamos esto otra vez. Y por otra parte, un escenario un poco ahora mismo que no está sobre la mesa, pero nunca se sabe. Si Pedro Sánchez se animara a ir a una investidura sin contar con los apoyos para que todo el mundo se retrate, ¿usted qué haría? ¿Ustedes qué harían? Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que tomar la iniciativa en este momento supondría proponerse uno mismo como candidato. No lo vamos a hacer, no nos corresponde. Respecto a la fórmula de gobierno posible, lo hemos dicho hasta la saciedad. Hemos dicho que los números siguen dando para un gobierno de coalición progresista y que nosotros con eso no tenemos problemas. Si me pregunta usted si considero eso posible, hombre, pues en estos 7 meses he aprendido cosas y he aprendido que quien parece que tiene problemas para gobernar con Podemos, con Unidos Podemos en este caso y con las confluencias, es el Partido Socialista. O sea, el problema no es nuestro, creo que el problema lo tienen ellos. Y por lo tanto, la iniciativa creo que la deberían tener ellos. Creo que si alguien aspira a ser presidente del gobierno no puede esperar que le llamen. No puede esperar que le llame yo, tiene que coger el teléfono y llamar. Insisto en que hasta ahora esto se ha demostrado inaceptable para el Partido Socialista. Si el Partido Socialista rectifica y dice estaríamos dispuestos a explorar la vía de un gobierno de coalición de tipo progresista, pues nosotros tendremos los oídos plenamente abiertos. Hasta ahora no ha sido así. Y creo que habría muchas resistencias en el Partido Socialista, pero rectificar es de sabios y si se nos hace alguna propuesta nosotros la escucharemos. Claro, esa combinación requeriría también un acuerdo pues, con Esquerra Republicana de Cataluña y con el nuevo Partido Demócrata Catalán o con el PNV. Después de lo visto en la mesa del Congreso, que nosotros allí hicimos una propuesta que pretendía abrir esa posibilidad, ahí sí tomamos la iniciativa, digamos, un Congreso con una mesa progresista presidida por Xavi Domènech, seguramente hubiera servido para racionalizar las relaciones entre el Congreso de los Diputados y el Parlament de Cataluña, digamos, para explorar vías diferentes al unilateralismo y para imaginar una difícil pero posible alternativa de gobierno. Claro, a la vista de que eso ha fracasado, a la vista de lo que hizo ayer el Parlament de Cataluña, a la vista de lo que ha dicho el PSOE al respecto, a la vista de que los diputados de Junts pel Sí, de Esquerra y del Partido Democrático de Cataluña en Madrid se consideran a sí mismos delegados de la Generalitat, pues creo que es una combinación complicada. O sea, creo que hasta ahora el Partido Socialista no ha querido gobernar con Unidos Podemos y creo que tiene más difícil que antes lograr un acuerdo de investidura con Junts pel Sí. Pues bueno, lo veo complicado. Eso sí, si el Partido Socialista rectifica y quiere explorar esa vía, nosotros tendremos los oídos abiertos. Buenos días. Y si el Partido Socialista, le planteo una hipótesis, si el Partido Socialista finalmente, Pedro Sánchez decide tomar la iniciativa y les pide, digamos, un apoyo a un gobierno monocolor de los socialistas sobre la base del programa del Partido Socialista, es decir, aparcando su pacto con Ciudadanos, y les pide un sí a ese proyecto de gobierno, ¿qué haría Podemos? Gracias. Creo que nadie en la democracia española se atrevería a intentar gobernar en solitario con 85 diputados. Una cosa es gobernar en minoría y otra cosa es gobernar con 85 diputados. Yo creo que eso es una locura y creo que en el propio Partido Socialista reconocen que no se puede gobernar con 85 diputados. Ya gobernar con los diputados de Unidos Podemos y las confluencias y el Partido Socialista sería extremadamente dificultoso. Un gobierno sostenido por 85 diputados implicaría en la práctica que tendría que haber un acuerdo de gobierno con nosotros, porque es dudoso que el Partido Popular apoyara ese gobierno. El Partido Popular jugaría permanentemente la carta de una posible moción de censura. Ergo, no se puede gobernar con 85 diputados y creo que esa opción
no se puede poner encima de la mesa por una cuestión de responsabilidad. Yo creo que nadie se puede presentar en Bruselas diciendo tengo 85 diputados en un Parlamento de 350 para gobernar. Creo que eso no es serio. Creo que si ya el Partido Popular tiene enormes dificultades con más de 130 diputados para plantear una opción, pues creo que 85 diputados no es creíble para plantear una suerte de gobierno en solitario. No creo, además, que el Partido Socialista se colocara a sí mismo en una posición de semejante debilidad. Creo que solamente hay dos opciones: o un acuerdo del Partido Socialista con el Partido Popular que permitiera la investidura de Rajoy, o un acuerdo para un gobierno de coalición de izquierdas, que en este caso tendría que sortear dos dificultades. La primera, las propias resistencias del Partido Socialista y digamos, de los núcleos de poder que le condicionan, y por otra, las dificultades objetivas a la vista de lo que ha pasado en el Parlamento y de lo que pasó en la mesa del Congreso para llegar a un acuerdo con las fuerzas nacionalistas. ¿Qué tal? ¿Sigue usted descartando cualquier fórmula de gobernabilidad donde estuviera Podemos y también Ciudadanos? Bueno, nosotros tenemos un mandato de nuestras bases que ya señalaron que el acuerdo Rivera-Sánchez no era aceptable para nosotros. Y creo que eso tampoco lo aceptaría Ciudadanos, que creo que ya ha dejado muy clara cuál es su posición. Creo que hay diferencias programáticas de calado que hacen inviable, digamos, un gobierno en el que estuviera Ciudadanos y en el que estuviera Podemos. Y la fórmula que ya se nos presentó hace meses, pues bueno, tuvo una respuesta inequívoca y mayoritaria por parte de nuestras bases. Sospecho asimismo que Ciudadanos no está por la labor. Creo que Ciudadanos está en la posición de defender, facilitar el gobierno del PP, o en la posición de buscar un gobierno de gran coalición, y creo que el único cambio, la única oscilación en su postura sería cambiar esa abstención por un voto favorable, que, insisto, ante la amenaza de nuevas elecciones, creo que eso es lo que ocurriría. ¿Qué tal? Buenos días. En directo para La Sexta, ya son varios representantes políticos que aquí en esta sala de prensa nos cuentan que le han transmitido a Felipe VI que ellos al menos estarían dispuestos a dialogar si se abriera la posibilidad de un gobierno de izquierdas. Ante tantos comentarios de ese tipo, ¿se ha interesado Felipe VI por este posible gobierno alternativo de izquierdas? Y la segunda pregunta es si ustedes estarían dispuestos a entrar en esa abstención masiva si, llegado el caso, se planteara, o no de ninguna de las maneras ustedes estarían dispuestos a abstenerse para que la legislatura eche a andar. Gracias. Con respecto a la segunda pregunta, no. Ya lo propuso el señor Miquel Iceta, lo de la abstención mancomunada, y nosotros preferimos que cada uno pague lo suyo. Nosotros no vamos a pagar las deudas de otros. Y eso tiene que quedar claro. Nosotros no nos vamos a abstener ante la investidura de un candidato del Partido Popular. Respecto a la primera pregunta, como usted comprenderá, el jefe del Estado no opina sobre el color político de los posibles gobiernos en España. Es consciente de las opciones que existen. Y yo le he transmitido lo mismo que les estoy transmitiendo a ustedes. Hay básicamente dos opciones. La que nos gustaría a nosotros, que es la de un gobierno de coalición progresista, depende básicamente de que se sorteen dos dificultades, y nosotros no ponemos ninguna de ellas. Una es que el Partido Socialista se plantee la posibilidad de gobernar con Unidos Podemos. Hasta la fecha no lo ha hecho. Y la segunda es lograr un difícil acuerdo de investidura con Esquerra y con el Partido Demócrata Catalán, que yo creo que no está cerca. Señor Iglesias, usted plantea un gobierno alternativo progresista con el Partido Socialista. Hace 6 meses, aquí mismo, en esta misma sala, bueno, pues se presentó con una escenografía, digamos, más fuerte que la que hay ahora, y además poniendo, no condiciones, pero sí unos condicionantes. Ahora, ¿qué condicionantes plantearía Podemos usted al señor Pedro Sánchez? Estaríamos dispuestos a escuchar su oferta. Está visto que cuando nosotros tomamos la iniciativa para que se formara un gobierno de izquierdas, eso no gustó al Partido Socialista, y de hecho creo que es lo que se utilizó como excusa para descartar esa posibilidad. No va a haber excusas esta vez, y nosotros a priori no planteamos límites. Que nos hagan una oferta de gobierno. Quien quiera ser presidente de gobierno, pues digo yo que tendrá algo que ofrecer a las fuerzas con las que no le queda más remedio que coaligarse para gobernar. Sí.
Buenos días, señor Iglesias. Dijo usted hace unas semanas que si el Partido Socialista favorecía o se abstenía para que gobernase el Partido Popular, ustedes serían una suerte de líderes morales, si me permite, de la oposición, porque el Partido Socialista habría favorecido esa alternativa. ¿No cree usted que le está poniendo mucha presión al Partido Socialista, considerando que tal vez esa acción sería la única forma de desatascar la ingobernabilidad y que no haya nuevas elecciones? Y por otra parte, después de la votación de la mesa del Congreso, ustedes tacharon a PNV y a CDC de las élites vascas y catalanas. Quería preguntarles si ha notado un cambio de actitud con respecto a Esquerra, CDC y el PNV en relación con la anterior investidura, donde parecían que eran agentes artífices del cambio. Gracias. Respecto a la primera pregunta, si no me equivoco, yo nunca me atribuí ninguna suerte de liderazgo. Creo que no pronuncié esa palabra. Dije, y creo recordar literalmente lo que dije, que sería muy difícil que alguien que ha favorecido el gobierno del Partido Popular se presente al día siguiente como oposición. Creo que decir esto no es presionar a nadie, es decir una obviedad. Quien hace presidente a Mariano Rajoy va a tener notables dificultades para decir al día siguiente que es oposición a Mariano Rajoy. Prueba de que esto es así, que esto es obvio, es que el señor Miquel Iceta dice absteneos vosotros también, porque abstenernos nosotros solos pues va a generar dificultades a la hora de que nos vendamos a nosotros mismos como oposición. Eso fue lo que dije. Eso no busca presionar a nadie, sino pues delimitar la realidad. Es un poco complicado hacer presidente a Rajoy y al día siguiente decir que eres oposición de Mariano Rajoy. Esto me parece obvio y nosotros no competimos por ningún liderazgo moral ni por ningún liderazgo. Nosotros vamos a hacer, y creo que vuelvo a repetir literalmente lo que dije entonces, una oposición leal y constructiva sobre la base de nuestro programa y sobre la base de la coherencia que nosotros hemos mantenido. Nadie duda que Podemos va a votar en contra del Partido Popular. Hay quien duda qué es lo que va a hacer el Partido Socialista. Bueno, pues que ellos resuelvan esa duda. Ninguna presión por nuestra parte, pero cada uno tendrá que ser consciente de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Respecto a la segunda pregunta, pues sí, yo creo que fue enormemente decepcionante para nosotros ver lo que ocurrió con la votación de la mesa. Ver al nuevo Partido Demócrata Catalán votando a favor del PP y de Ciudadanos y negándolo, en un ejercicio de patetismo parlamentario con pocos precedentes, diciendo esto, no, el voto es secreto, pero sus diputados votaron en contra, no lo voy a decir, y que al final tuviera que salir el Partido Popular diciendo sí, nos han votado los de Convergencia Democrática y al menos uno del PNV, y luego unos que salen diciendo que es mentira, cuando es evidente que esos 10 votos solamente podían salir de una parte. Esquerra Republicana dejó bien claro que ninguno de sus diputados había votado a favor, pues parecía bastante claro que esos votos venían de Convergencia, de la vieja Convergencia, y que parecía que alguno venía del PNV, aunque sus portavoces nieguen la evidencia de las matemáticas. Bueno, pues claro que hay cosas que han cambiado. Parece que algunos decían que no se podían pactar con independentistas y parece que el PP y Ciudadanos lo han hecho. Y Convergencia Democrática, que dijo siempre que no se podía llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular, pues finalmente llegó a ese acuerdo, y prueba de que les daba vergüenza haber llegado a ese acuerdo es que no se han atrevido a reconocerlo abiertamente y han llegado a decir el voto es secreto. Han llegado a decir que un representante público de la soberanía popular no tiene que dar la cara ante sus electores y decir lo que ha votado. Pues claro que hay cosas que cambian y creo que algunos han demostrado una enorme incoherencia. Y creo que eso, inevitablemente, dificulta, bueno, pues un acuerdo de investidura para que haya un gobierno de coalición progresista. Y les digo que lo lamento, porque es lo que yo deseo, es lo que nosotros deseamos. A nosotros nos gustaría un gobierno de coalición del Partido Socialista con Unidos Podemos. ¿Lo creemos posible? Lo vemos difícil. Por una parte, no vemos iniciativa en el Partido Socialista. Por otra parte, vemos enormes resistencias en el seno de este partido. Si es verdad lo que el jefe del Estado me ha dicho, que comentaba Hernando esta mañana, de que ellos no van a plantear una alternativa, pues parece que el Partido Socialista no quiere y parece que muchos sectores del Partido Socialista prefieren que gobierne Mariano Rajoy antes que llegar a un acuerdo de gobierno con Unidos Podemos. Si a eso les unimos las dificultades para un acuerdo de investidura, pues hombre, es difícil, no por nosotros, que llevamos 7 meses diciendo que eso es lo que deseamos y lo que querríamos facilitar, pero parece que es complicado. Sí, buenos días. Hola, buenas tardes.
Lo primero, preguntarle, según lo que acaba de decir, parece que no hay ningún tipo de contacto con el Partido Socialista, no solo de usted, sino de otros dirigentes de Podemos. Me gustaría saber si es así, si tienen algún tipo de conversación, reunión más allá de lo que son asuntos parlamentarios. Y luego, por otro tema diferente, sobre unas declaraciones que hizo ayer Alberto Garzón, en las que pedía explicaciones y decía que debía haber una investigación sobre el asunto de Echenique y su asistente. No sé cómo me puede valorar estas declaraciones de Alberto Garzón y decirme si el partido va a hacer algo. Gracias. Respecto a la primera cuestión, yo la última vez que hablé con Pedro Sánchez fue la conversación que ustedes conocen para hacerle la propuesta de que apoyaríamos a Patxi López si era el candidato que pasaba la segunda vuelta y pedirles que ellos hicieran lo propio con Xavi Domènech si pasaba Xavi. Esa fue la última conversación. Me consta que hay conversaciones, digamos, regulares y ordinarias, pues entre homólogos, entre Irene Montero y su homólogo en el Partido Socialista, Juanma Romero, y entre Íñigo Errejón y Antonio Hernando. Pero no hay, digamos, reuniones destinadas a explorar una alternativa de gobierno. Ya nos gustaría a nosotros que las hubiera, pero no las hay. Respecto a la segunda pregunta, creo que Pablo Echenique ha dado en 48 horas más explicaciones que Mariano Rajoy en 4 años. Creo, además, que ha quedado bastante claro que Pablo Echenique no ha cometido ninguna irregularidad, que se ha manifestado una situación que nosotros hemos denunciado sistemáticamente, y es que hay trabajadores autónomos que tienen enormes dificultades para darse de alta porque no les llega para pagar la cuota. Ante esa situación, Pablo Echenique exigió a ese trabajador que se diera de alta, aguantó todo lo que pudo porque era consciente de la situación de precariedad de esta persona, y creo que su actuación ha sido un ejercicio de ejemplo moral, y lo digo así. Creo que este asunto ha puesto encima de la mesa el problema de la precariedad laboral en este país y de la necesidad de una ley de dependencia, porque en realidad, digamos que Pablo ha tenido quien le asista, porque en última instancia familiares suyos han ejercido de manera no remunerada unas tareas de cuidado que debería proveer en una sociedad justa el Estado. Y creo que es bueno que este debate se tenga, y todo mi apoyo a Pablo, que siempre ha actuado de manera ejemplar y que, insisto, ha dado más explicaciones que nadie. Sí, buenos días. Buenos días. Ha comentado que han estado hablando sobre Cataluña. No sé si puede profundizar un poco qué le ha comentado al jefe de Estado, y luego si le ha planteado alguna alternativa a la vía judicial que ayer, por ejemplo, el presidente español planteaba que había consenso entre los 4 principales partidos. Gracias por la pregunta. Hemos hablado de Cataluña. El jefe del Estado me ha transmitido su preocupación por la situación que se está dando y por las consecuencias que pueda tener, y su incomodidad al respecto de la misma. Yo le he transmitido que la propuesta que nosotros hicimos con respecto a la mesa apostaba por buscar una vez más vías de solución. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, defendemos el referéndum frente al unilateralismo por una parte y frente al inmovilismo por parte de la otra. Cuando propusimos a Xavi Domènech como una alternativa para presidir el Congreso de los Diputados, no solamente buscábamos una mayoría progresista en el control de la mesa, sino que era una propuesta de defensa de las instituciones y de la comunicación entre las instituciones. Estábamos seguros, y estoy seguro, de que con Xavi Domènech en la presidencia de la mesa, pues seguramente el diálogo con el Parlamento de Cataluña hubiera sido completamente distinto, y que eso además habría la posibilidad de explorar el contenido de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2014 que emplazaba a ambos parlamentos a buscar una solución dialogada y no descartaba la posibilidad de una consulta. Esto es lo que nosotros planteamos, y se lo he explicado al jefe del Estado. Le he explicado la naturaleza de nuestra propuesta. Nosotros pretendíamos, bueno, pues contribuir a generar un nuevo estilo institucional de diálogo, de oídos abiertos y de comunicación más fluidas entre las instituciones frente a la situación de enfrentamiento, y así se lo he transmitido. Buenos días. Yo quería saber si Rajoy declina esta tarde y el PSOE tampoco presenta una alternativa, como ha dicho. Ha comentado que entramos en una situación de bloqueo sin precedentes y ha hablado de que habría que buscar soluciones. Me gustaría saber qué soluciones cree usted que se podrían tomar, o si ha tenido la oportunidad de
de avanzar en estas posibles soluciones con el jefe del Estado. Y luego, por otra parte, quería una valoración sobre la sanción que le va a imponer la Complutense al exdirigente Juan Carlos Monedero por haber incumplido presuntamente el régimen de incompatibilidades. Gracias por las preguntas. Respecto a la segunda, desconozco la resolución de la Universidad Complutense, ignoro si Juan Carlos Monedero la va a recurrir o no. En cualquier caso, no me cabe la menor duda de que Juan Carlos Monedero cumplirá con sus obligaciones. Respecto a las soluciones, bueno, pues de esto no hemos hablado, lógicamente, y ahí pues la jefatura del Estado tendrá que, digamos, que buscar en el diálogo con los partidos las opciones más viables, pero a nadie se nos escapa qué opciones hay. Y básicamente 3 se me ocurren a mí. Una, no hacer nada y que la situación de bloqueo se prolongue sine die. Y que se prolongue sine die quiere decir que no habría la presión de una fecha, digamos, para la convocatoria de nuevas elecciones. Yo creo que esa solución sería mala. Las otras 2 soluciones que se me ocurren, pues una sería un intento de reforma del artículo 99 de la Constitución, que veo complicado, porque eso implicaría el consenso de muchas fuerzas políticas y no hace referéndum, que el 10% de los diputados lo pueden pedir. Difícil. Pero eso serviría, bueno, pues para acordar los plazos o para establecer unos plazos que de la otra manera no existirían. Otra fórmula sería buscar una investidura de trámite, de que se presentara cualquiera la investidura con el único objeto de, bueno, pues de que empezaran a contar los plazos. Tampoco me gusta esa solución. O sea, reconozco que las 3 son muy difíciles. Creo que aquí pues lo sensato es que el Partido Socialista decida. Yo entiendo que el Partido Socialista está en una situación muy difícil en la que tiene que tomar una decisión que afecta a su futuro y que afecta a España, y es con quién quiere construir el futuro de España. Creo que lleva mucho tiempo en una situación que yo reconozco que es incómoda y que básicamente le sitúa ante el dilema de construir un proyecto de país con el Partido Popular o construir un proyecto de país con Unidos Podemos. Y no hay más, y eso es lo que explica la situación de bloqueo institucional. El Partido Popular tiene muy claro lo que quiere hacer, llegar a un acuerdo con el PSOE, y nosotros también, llegar a un acuerdo con el PSOE. A la vista de la situación en la que estamos y que la opción con Ciudadanos, pues evidentemente no daba hace 6 meses y ahora da mucho menos, pues creo que hace que esta situación no se vaya a resolver, digamos, con medidas de corte institucional, sino que esta situación se resuelva en última instancia porque el PSOE elija gobernar con nosotros o porque el PSOE elija llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Yo saco la conclusión final de que a usted solo ve 2 posibilidades reales. Una es la que acaba de decir el PSOE, que el PSOE se abstenga para que esto haya un gobierno y funcione, y la segunda, que vayamos a elecciones generales. Pero, digamos, respecto a elecciones generales nuevas, cree que, en fin, ya le he dicho lo que ¿en qué creo. atasco? Sí, pero ¿en qué atasco nos metemos? En todo caso, ustedes no temen unas elecciones nuevas, porque digo, todo el mundo lo teme, al parecer. No lo queremos, pero creo que eso no se va a producir, lo decía antes. Creo que ante la situación de inminencia de unas nuevas elecciones, Ciudadanos cambia la abstención por un sí al PP y con 170 el PSOE rectifica y se abstiene. Creo que ocurriría eso. Creo que Ciudadanos sería objetivamente la fuerza política con peores perspectivas en caso de repetición electoral y creo que preferirían dar un sí a Rajoy, que podrían explicar con apelaciones a la responsabilidad, y un cambio de una abstención a un sí por parte de Ciudadanos provocaría casi automáticamente que el Partido Socialista facilitara las cosas. No es un análisis mío, lo han hecho muchos de ustedes y creo que es sensato. Sí, buenas tardes. Aquí. Hay una opción que creo que usted me ha puesto encima de la mesa y le quería preguntar sobre ella. ¿Cree que si el señor Rajoy decidiese dar un paso atrás, esto serviría de alguna manera para desatascar la actual situación? Depende. Si lo que ocurre es lo que al parecer, insisto en que esto me lo ha dicho el jefe del Estado
porque se lo había transmitido previamente Rivera. Si Antonio Hernando ha dicho que ellos no pueden presentar una alternativa de investidura a la de Mariano Rajoy, pues entonces entramos en una situación de bloqueo que no desatasca nada. Lo que podría desatascar es que el Partido Socialista intentara un gobierno de coalición con nosotros. Nosotros encantados de esa opción. Usted me pregunta, ¿la creo factible? Bueno, en estos 7 meses he aprendido que hay muchos sectores en el Partido Socialista que no nos quieren ver ni en pintura y que prefieren que gobierne el Partido Popular antes que un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos. El tono del Partido Socialista hacia nosotros creo que, de momento, no contribuye a que imaginemos que van a explorar esa posibilidad. Ojalá lo hicieran. Además de explorar esa posibilidad, que creo que tendría muchas resistencias, insisto, dentro del Partido Socialista y en grupos de poder que influyen mucho en el Partido Socialista, ya ocurrió en los últimos meses, además de eso habría que conseguir un acuerdo con Esquerra y con el Partido Demócrata Catalán. Creo que a la vista de lo que ocurrió ayer en el Parlamento y a la vista de lo que ocurrió con la mesa, ese acuerdo está más lejos que en el pasado. Entonces, por nosotros ningún problema. Si el Partido Socialista quiere explorar esa vía, nos va a encontrar. Tengo dudas si efectivamente Antonio Hernando ha dicho que no van a hacer nada si Rajoy no se presenta, de que vayan a explorar esa vía, pero no depende de nosotros. Si nos llaman, acudiremos. Sí, para explorar esa vía alternativa, no sé si mantienen, ya hemos visto que con el PSOE no, pero no sé si con las fuerzas nacionalistas mantienen contactos y estarían dispuestos a hacer de puente entre esas fuerzas nacionalistas y el PSOE para una reconciliación, digamos. No estamos dispuestos a hacer ese trabajo. Hicimos una propuesta muy clara y una propuesta, digamos, de enorme responsabilidad institucional, que fue proponer a Xavi Domènech como candidato de consenso entre las fuerzas, entre Esquerra Republicana, Convergencia Democrática y el Partido Socialista. No llegamos a un acuerdo con ellas, tampoco llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista. Yo creo que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Nosotros, en este caso, no somos la alcahueta que tenga que buscar ese matrimonio. Quien quiera ser presidente del Gobierno tiene que buscarse los apoyos. Con nosotros, para un gobierno de coalición progresista, pueden contar, pero después de lo que ocurrió con la mesa del Congreso, nosotros no estamos en disposición de jugar ese papel. Pues muchísimas gracias a todos.